Me llamo Clara y llevo más de 20 años casada con Marco. Nuestra vida juntos ha tenido altibajos, como cualquier otra relación, pero el amor que sentía por él siempre había sido sólido. Sin embargo, desde hace algunos meses, las cosas habían cambiado. Me sentía perdida y confundida, sin poder encontrar una salida a ese vacío que me oprimía. Nuestra casa era un rincón de tranquilidad y seguridad. Vivíamos en una villa en el campo, rodeados de la belleza de la naturaleza. Pero en ese momento, la belleza exterior no lograba ocultar el caos interior que estaba viviendo. Había entrado en un periodo de profunda reflexión, y una serie de eventos pondría a prueba todo lo que siempre había creído inmutable. Un día, mi sobrino Alejandro, que tenía 23 años, vino a visitarnos por una semana. Era un joven brillante y amable, con una pasión por la fotografía que a menudo me había fascinado. Acababa de graduarse y estaba tratando de encontrar su camino en el mundo. Sus visitas eran raras, así que estaba contenta de tenerlo con nosotros. Estaba orgullosa de él y, de alguna manera, su presencia parecía llenar el vacío que sentía dentro. Las primeras noches pasaron tranquilamente. Alejandro estaba entusiasmado con explorar el campo y nosotros, felices de verlo tan vivaz, lo acompañábamos en sus excursiones fotográficas. Pero, con el paso de los días, algo cambió. Noté una conexión particular entre Alejandro y yo, una conexión que no había previsto. Era como si hubiéramos descubierto un lenguaje común, una especie de entendimiento que iba más allá de las palabras. Así que una noche, mientras Marco estaba fuera por una reunión de trabajo, Alejandro y yo nos quedamos solos en casa. La tensión entre nosotros era palpable y una fuerza inesperada parecía atraernos el uno al otro. Decidimos pasar la noche juntos, viendo películas y charlando. Era una situación extraña, pero de alguna manera me sentía viva como no lo había estado en mucho tiempo. La noche era cálida y, después de un baño relajante, decidí tomar una ducha. Alejandro me había propuesto conversar, pero necesitaba un poco de tiempo para mí misma. Así que, mientras el agua caía, reflexionaba sobre las complicaciones de mi vida y los sentimientos confusos que estaba experimentando. La ducha era un espacio íntimo y, en ese momento, era como si estuviera tratando de purificarme de todas las ansiedades y remordimientos que me atormentaban. Pero Alejandro, sin previo aviso, entró en el baño. Sus intenciones eran inocentes, solo quería asegurarse de que estaba bien. Sin embargo, el momento estaba cargado de tensión. Mi corazón se aceleró y nos encontramos en una situación incómoda y confusa. En ese instante, el contacto físico que ocurrió no fue premeditado. Fue una explosión instintiva de emociones reprimidas, una mezcla de deseos y miedos, que nos llevó a una conexión física inesperada. Pero no era solo físico, era como si estuviéramos tratando de llenar un vacío profundo, un espacio que ninguno de nosotros comprendía completamente. Cuando Marco entró repentinamente en el baño, la escena que encontró fue devastadora. Su rostro pasó de la incredulidad a la rabia y a la tristeza en un instante. No hubo palabras, solo un silencio pesado que llenó el espacio. Marco se fue dando un portazo, y yo me quedé allí conmocionada, mientras las lágrimas se deslizaban por mi rostro. Esa noche fue un torbellino de emociones encontradas. La culpa y el dolor eran insoportables. Alejandro, tan conmocionado como yo, intentó explicarse, pero sus palabras no lograban despejar el sentimiento de fracaso y traición que me envolvía. Pasaron semanas antes de que Marco aceptara hablar conmigo. Fue una reunión breve y cargada de tensión. Marco, sentado frente a mí, parecía más distante que nunca.
Sus palabras eran medidas y frías, y el dolor que sentía era palpable. Me dijo claramente que no estaba listo para perdonarme y que necesitaba tiempo, sino una separación definitiva. Yo, tomada por el remordimiento, intenté explicar, pero cada una de mis palabras parecía estrellarse contra un muro de decepción. Nuestro matrimonio, que alguna vez fue una fuente de seguridad y amor, ahora se había reducido a una serie de recuerdos felices y un dolor ineludible. Marco se fue sin mirar atrás, y yo me quedé sola con mis reflexiones. La soledad se convirtió en una constante en mi vida. Me despertaba cada día con la sensación de tener una piedra en el pecho. Los recuerdos de esa noche eran vívidos e incesantes. La fría luz de la mañana que entraba por las ventanas me recordaba la verdad de mi fracaso. Las horas pasaban lentamente mientras me dedicaba a tareas diarias, tratando desesperadamente de encontrar un sentido en la rutina que antes me parecía tan familiar. Decidí pasar el tiempo en actividades que pudieran distraerme, como la jardinería y la lectura, pero nada parecía calmar la angustia que me atormentaba. Cada vez que estaba en un rincón de la casa, los pensamientos volvían a esa noche y al momento en que Marco había visto todo. Mi estado de ánimo influía en cada decisión que tomaba y en cada paso que daba. Empecé a asistir a terapia para enfrentar el dolor y la confusión. Las sesiones eran difíciles, pero fundamentales para tratar de comprender las raíces de mi comportamiento y las motivaciones profundas que me habían llevado a cometer un acto tan destructivo. El terapeuta me ayudaba a explorar mis inseguridades y mis sentimientos de insatisfacción, que habían contribuido al colapso de mi matrimonio. Una de las sesiones más difíciles fue cuando enfrenté la cuestión de mi relación con Alejandro. No solo tenía que lidiar con mi culpa y mi dolor, sino también con el hecho de que había traicionado no solo a Marco, sino también a mi propia familia. Alejandro era como un hermano para mí y había roto una barrera fundamental de confianza. Estos pensamientos me atormentaban constantemente. Mientras tanto, mi relación con Alejandro se había convertido en un tabú. No había manera de reconstruir esa relación de manera saludable, y cualquier intento de acercarme a él se estrellaba contra el peso de nuestro pasado. Era como si cualquier intento de comunicación estuviera obstaculizado por una barrera invisible de vergüenza y culpa. Las estaciones cambiaron, y con ellas mi estado de ánimo. La llegada del otoño trajo consigo una cierta frescura y claridad. Decidí hacer un viaje para alejarme de mi rutina diaria y reflexionar sobre cómo reconstruir mi vida. Partí hacia una localidad costera, esperando que el mar y la tranquilidad del lugar pudieran ofrecerme algo de consuelo y perspectiva. Durante el viaje comencé a escribir un diario. Era una especie de terapia personal en la que podía explorar mis pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgada. Escribir me ayudaba a aclarar mis pensamientos y a enfrentar el dolor de una manera que las palabras no lograban expresar. En el diario reflexionaba sobre cuán importante era el perdón, tanto para mí misma como para Marco. Me di cuenta de que el verdadero perdón no era solo una cuestión de reconciliación, sino también de aceptación y crecimiento personal. Me quedó claro que, para seguir adelante, debía enfrentar el dolor y el arrepentimiento con honestidad y coraje. El viaje fue una experiencia iluminadora. Regresé a casa con una nueva determinación y un cierto sentido de paz interior. Sabía que el camino hacia la reconciliación con Marco sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Decidí buscar una manera de reparar los daños y reconstruir lo que había sido destruido. Me puse en contacto con Marco
proponiéndole una reunión para discutir nuestra situación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Quería explicar mi proceso de reflexión y crecimiento, y esperaba que pudiéramos encontrar una manera de reconstruir una forma de amistad, si no más. La reunión fue un momento de gran intensidad emocional. Marco escuchó pacientemente mis palabras y, aunque todavía estaba enojado y decepcionado, mostró una apertura que no esperaba. Era evidente que el dolor aún estaba presente, pero también había una voluntad de enfrentar la situación con madurez. Nuestra conversación fue el primer paso hacia una posible reconciliación. Marco y yo sabíamos que no sería fácil y que se necesitaría tiempo y esfuerzo para reconstruir lo que se había roto. Pero el simple hecho de que estuviéramos dispuestos a hablar y a enfrentarnos era una señal de esperanza. Alejandro ya no formaba parte de esta parte de mi vida. Respeté su decisión de mantener distancia y, aunque nuestra relación no podía ser reparada, me dediqué a trabajar en mí misma y a reparar el vínculo con Marco. El camino hacia la sanación era largo y tortuoso. Cada día era un desafío, pero mi compromiso y mi deseo de crecer y enfrentar las consecuencias de mis acciones eran el motor que me impulsaba hacia adelante. Mi historia no tenía un final feliz o perfecto, pero era un testimonio de cómo las personas pueden cometer errores y, al mismo tiempo, buscar remediar y crecer. La vida continuaba, y con ella mi camino hacia la redescubierta y la reparación. No era nunca demasiado tarde para enfrentar el pasado y tratar de construir un futuro mejor. Cada paso que daba era un paso hacia una mayor comprensión y una posible redención. Los días que siguieron a esa noche fueron una amalgama de silencio y caos interior. Marco no respondió a mis intentos de contacto. No intenté llamarlo ni enviarle mensajes, respetando su necesidad de espacio. Su ausencia era como una herida abierta, y cada rincón de la casa parecía amplificar el dolor que sentía. Me despertaba cada mañana con una sensación de peso en el pecho. Los recuerdos de aquella noche eran vívidos e incesantes. La fría luz de la mañana que entraba por las ventanas me recordaba la verdad de mi fracaso. Las horas pasaban lentamente mientras me dedicaba a tareas diarias, tratando desesperadamente de encontrar un sentido en la rutina que antes me parecía tan familiar. Decidí ocupar mi tiempo en actividades que pudieran distraerme, como la jardinería y la lectura. Pero nada parecía calmar la angustia que me atormentaba. Cada vez que me encontraba en un rincón de la casa, mis pensamientos volvían a esa noche y al momento en que Marco había visto todo. Mi estado de ánimo influía en cada decisión que tomaba y en cada paso que daba. La relación con Alejandro se convirtió en un tabú. No había manera de reconstruir esa relación de manera saludable, y cualquier intento de acercamiento parecía estancarse en una barrera invisible de vergüenza y culpa. El silencio entre nosotros era profundo y doloroso. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional. Empecé a asistir a terapia para tratar de enfrentar el dolor y la confusión. Las sesiones eran difíciles, pero fundamentales para tratar de comprender las raíces de mi comportamiento y las motivaciones que me habían llevado a cometer un acto tan destructivo. El terapeuta me ayudaba a explorar mis inseguridades y sentimientos de insatisfacción que habían contribuido al colapso de mi matrimonio. Durante una de las sesiones, el terapeuta me pidió que reflexionara sobre mi relación con Alejandro. No solo tenía que lidiar con mi culpa y mi dolor, sino también con el hecho de que había traicionado a mi familia. Alejandro había sido como un hermano para mí
y había roto una barrera fundamental de confianza. Este pensamiento me atormentaba constantemente. Las estaciones cambiaron y el otoño trajo consigo una cierta frescura y claridad. Decidí hacer un viaje para alejarme de la rutina diaria y reflexionar sobre cómo reconstruir mi vida. Partí hacia una localidad costera, esperando que el mar y la tranquilidad del lugar pudieran ofrecerme algo de consuelo y perspectiva. Durante el viaje, comencé a escribir un diario. Era una especie de terapia personal en la que podía explorar mis pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgada. Escribir me ayudaba a aclarar mis pensamientos y enfrentar el dolor de una manera que las palabras no lograban expresar. Mi diario se convirtió en un refugio donde podía explorar mis emociones más profundas. En las páginas de mi diario reflexionaba sobre lo importante que era el perdón, tanto para mí misma como para Marco. Me di cuenta de que el verdadero perdón no era solo una cuestión de reconciliación, sino también de aceptación y crecimiento personal. Comprendí que, para seguir adelante, debía enfrentar el dolor y el arrepentimiento con honestidad y coraje. El viaje fue una experiencia iluminadora. Regresé a casa con una nueva determinación y un sentido de paz interior. Sabía que el camino hacia la reconciliación con Marco sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Decidí buscar una manera de reparar los daños y reconstruir lo que había sido destruido. Me puse en contacto con Marco, proponiéndole una reunión para discutir nuestra situación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia. Quería explicar mi proceso de reflexión y crecimiento, y esperaba que pudiéramos encontrar una manera de reconstruir una forma de amistad, si no más. La reunión fue un momento de gran intensidad emocional. Marco escuchó pacientemente mis palabras y, aunque todavía estaba enojado y decepcionado, mostró una apertura que no esperaba. Era evidente que el dolor aún estaba presente, pero también había una voluntad de enfrentar la situación con madurez. Nuestra conversación fue el primer paso hacia una posible reconciliación. Marco y yo sabíamos que no sería fácil y que se necesitaría tiempo y esfuerzo para reconstruir lo que se había roto, pero el simple hecho de que estuviéramos dispuestos a hablar y a enfrentarnos era una señal de esperanza. Alejandro no formaba parte de esta parte de mi vida. Respeté su decisión de mantener distancia y, aunque nuestra relación no podía ser reparada, me dediqué a trabajar en mí misma y a reparar el vínculo con Marco. El proceso de sanación no fue lineal. Había días en los que me sentía mejor y otros en los que el dolor y el arrepentimiento volvían con fuerza. La terapia continuó siendo una parte crucial de mi vida, ayudándome a enfrentar y comprender mis emociones. Empecé a encontrar una cierta paz en mi vida cotidiana y en las actividades que solían serme reconfortantes. En un intento de sanar las heridas y de dar sentido a mi vida, me involucré en actividades comunitarias. Comencé a trabajar como voluntaria en una organización local que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Este trabajo me dio una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la resiliencia, y me ayudó a encontrar un propósito más allá de mis propios problemas. Marco y yo seguimos comunicándonos, aunque el proceso de reconciliación fue gradual. Organizamos encuentros esporádicos para hablar sobre nuestras vidas y compartir cómo estábamos manejando la situación. Estos encuentros eran emocionalmente cargados, pero también permitieron que ambos expresáramos nuestras emociones y comenzáramos a sanar. Con el tiempo, la relación entre Marco y yo se volvió más amistosa. No volvimos a estar juntos como pareja,
pero logramos encontrar un nivel de respeto y comprensión mutua. Era una forma de reconciliación que nos permitía seguir adelante sin olvidar lo que había sucedido, pero también sin permitir que el dolor definiera nuestras vidas. En cuanto a Alejandro, nunca volvimos a tener contacto directo. Respeté su decisión de mantenerse alejado y yo misma comprendí que era lo mejor para ambos. Aunque nuestra relación no pudo ser restaurada, aprendí mucho de esa experiencia. Me di cuenta de cuán frágil es la confianza y cómo las acciones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Mi vida continuó adelante. La experiencia que viví me enseñó lecciones valiosas sobre la naturaleza del perdón, la redención y el crecimiento personal. Cada día era una oportunidad para ser una mejor versión de mí misma, y cada paso que daba era un paso hacia la reconstrucción y el entendimiento. El camino hacia la sanación era largo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a seguir adelante. Mi historia no tenía un final perfecto, pero era un testimonio de cómo las personas pueden aprender de sus errores y esforzarse por construir un futuro más sólido y lleno de esperanza. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.